Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? De verdad es un placer y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros hoy en esta mañana de sábado. Gracias por estar en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar a toda la comunidad de acuaristas sobre las prácticas correctas para darle calidad de vida a todos esos seres que tenemos en las peceras y que también busca darle voz a esos esfuerzos de conservación de recursos naturales, especialmente de recursos marinos en nuestras costas costarricenses. Gracias por acompañarnos, a usted que a lo mejor nos abre la puerta de su lugar de trabajo, de su casa, de su carro. Muchísimas gracias por ser parte de Acuariofilia Marina en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy acompañados de Javier Castillo en el Control Master Monumental y de nuestro coproductor, don Hernán Azofeifa. Qué placer saludarle, don Hernán, y qué placer que estemos compartiendo un cafecito ya en este medio año prácticamente al que hemos alcanzado. Primer sábado de julio, Ricardo. Se nos está yendo el año. Y algunos quieren que se vaya rápido. Ah, sí, yo soy de esos. Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar acompañándonos en Radio Monumental, la radio histórica de Costa Rica. Una frecuencia muy grande dentro de la historia de los costarricenses, haciendo aportes en todas las disciplinas. Por dicha, contamos con medios de comunicación tan importantes para generar opinión, que es lo que también queremos hacer con este programa, generar opinión que los enriquezca para ser acuaristas más responsables, para ser más conscientes de lo que sucede con nuestros océanos. Bienvenidos al programa que hoy, como siempre digo, promete hacer un esfuerzo para que ustedes encuentren nuevos conocimientos, quienes son acuaristas, o se entretengan un rato. Hoy vamos a hablar sobre el tema de nutrientes y para ellos hemos invitado a diferentes compañeros de la asociación, al señor Filip Karolinsky, a Gerardo Sánchez y a Gary González. Señores, ¿cómo amanecen el día de hoy sábado? Muy bien, muchas gracias nuevamente por invitarme otro sábado más. Qué bonito estar aquí en cabina en esta mañana compartiendo con todos ustedes. Siempre es bonito, ¿verdad? El esparcimiento entre nosotros. Don Filip, ¿cómo va todo? Eso, Gera, don Hernán, don Ricardo, Gary, aquí muy bien, pasándola un sábado más, ya es el segundo consecutivo que estoy aquí con ustedes en cabina. Y ya, como dice don Hernán, se nos fue junio, con ganas de compartir bastantes experiencias con los acuaristas y con los que quieren empezar acuarios para que no se peguen metidillas de patas. Así es, y don Gary, un herediano de hueso colorado, como llaman. La semana pasada tuvimos a don Gerardo y a Filip en el programa con nosotros cuando hablamos acerca de los aspectos más importantes desde el punto de vista de aditivos, productos, herramientas que debíamos de tener en el acuario. Y como dicen, el equipo que juega bien repite, dicen en el fútbol, así que por eso los invitamos nuevamente y agregamos hoy a don Gary González. ¿Cómo está, don Gary? Buenos días. Buenos días a todos acá en cabina y los radioescuchas. Un gusto de volver al programa. Tenía rato de no estar por acá por ciertos temas de trabajo, etcétera. Pero súper contento de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tener un tema que es dolor de cabeza para muchos acuaristas en uno y en otro sentido. A veces es dolor de cabeza porque no tenemos esos nutrientes en el nivel que deseamos y otras veces los tenemos más bien sobrados. Don Hernán, si pudiéramos correr inteligencia artificial en los grupos de WhatsApp y pudiéramos hacer algoritmos que calcularan los temas que más se hablan en los grupos de WhatsApp de acuarismo, definitivamente los nutrientes sería, si no el número 1, estaría dentro del top 3. Sí, esa nube de etiquetas estaría
los nutrientes en la parte alta, me parece a mí. Es de los temas importantes. Y al final de cuentas tenemos que entenderlo por qué. Porque más que cuidar peces y más que cuidar corales, nosotros cuidamos calidad de agua. Si tenemos calidad de agua, lo demás viene por añadidura. Vamos a tener peces muy sanos, vamos a tener corales muy sanos. Entonces tenemos que cuidar calidad de agua. Y por ahí pasan muchos elementos de los cuales los nutrientes son fundamentales. Yo creo que aquí hay que volver a hacer énfasis en reiterar y que no sea una frase cliché de que todos los acuarios son absolutamente diferentes. Si yo les pregunto a ustedes, compañeros, si todos ustedes comen la misma cantidad de carne, si todos ustedes comen la misma cantidad de proteínas, de harinas, etcétera, y la queman o la convierten en energía al mismo ritmo que lo harían sus demás compañeros, me parece que la respuesta va a ser muy clara. Es decir, no todos nuestros organismos van a metabolizar y convertir en energía los alimentos en las mismas tazas de nuestros otros compañeros, ¿o me equivoco? Sí, a mí me parece, ¿verdad? Que todo va dependiendo del tipo de acuario que tengamos, ¿verdad? Si es un acuario mixto, un acuario SPS, es un acuario blando, ¿verdad? Cada coral se ve mejor, ¿verdad? Dependiendo de los nutrientes. Y cantidad de peces, cantidad de corales, todo eso va a variar, ¿verdad? Pues cómo se van a comportar los nutrientes en nuestros sistemas. Ahí el tema, por eso quería ponerles ese punto de partida, porque podemos tener las mismas luces, podemos tener el mismo tamaño de acuario, podemos usar la misma sal, podemos tener el mismo grosor de sustrato, podemos incluso tener hasta los mismos corales, podemos tener no sé, las mismas acroporas, los mismos hongos, las mismas eufilias, etcétera. Pero la tasa en que estos organismos van a metabolizar la comida que les demos o aprovechar esos nutrientes va a variar de acuario en acuario. Puede ser que mis organismos los metabolicen más rápido a pesar de ser exactamente los mismos corales que tal vez tenga Gary, porque en nuestros acuarios hay otros elementos que influyen y hacen que tengamos mayores acumulaciones o menores acumulaciones de los nutrientes. Y ahí es donde acuarios muy similares, un acuarista tiene nutrientes indetectables y otro acuarista tiene nutrientes más allá de lo recomendado. Y después, porque pasamos también por otra curva diferente, y es que el acuario, entre más maduro sea, más va a tener mayor habilidad para el control de los nutrientes. Yo no sé si ustedes conocen acuaristas, yo sí, aquí de Costa Rica y de fuera de Costa Rica, que por ejemplo le ponen un anexo al acuario principal. Entonces hacen una conexión del acuario principal tal vez a un frac tank, y en ese frac tank tienen algas indeseables, tienen cianobacteria, e incluso pueden tener diatomeas, pueden tener dinoflagelados, y en el acuario principal no lo tienen. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo un problema de organismos indeseables en un anexo de mi acuario y en mi acuario principal no lo tengo? Y eso pasa mucho por lo que a veces pasamos por alto en nuestro pasatiempo, que es la diversidad de microorganismos. Ese acuario principal probablemente ya tiene una amplia diversidad que tiene poblada las rocas, la arena, los equipos, etcétera. Y ese anexo todavía no tiene esa gran diversidad. Entonces, como hay pobre diversidad, lo que yo siempre llamo los reyes de la colina son los que hacen fiestas, que normalmente son los organismos indeseables. Y entonces son los que aprovechan y
se encargan de hacernos la vida dura en estos anexos de acuario. Por el contrario, en ese acuario principal tenemos una buena diversidad que procesa adecuadamente la cantidad de nutrientes que estemos ingresando, pero en esa otra sección no es así. Entonces, el tema del control de nutrientes, con esto lo que quiero decir es que no solo se limita a que pensemos en cambios de agua o cosas básicas, que yo creo que vamos a tener que necesariamente hablar ahora de eso, sino que también tengamos una visión más amplia, más holística. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el método de Triton, porque tiene una visión muy holística. No se trata de resolver un problema puntual, sino que se procura que el acuarista entienda que cuando tocas algo, ese algo forma parte de un todo, y que nunca deberíamos de ver las cosas como si fueran líneas, sino que todo el cuadro, toda la fotografía como parte de todo un ecosistema. Entonces, si querés combatir las algas indeseables, tenés que pensar el impacto que esa acción que vas a emprender va a causar en el todo. Y así como se vería lo malo, también hay que ver lo bueno. Cómo esto que estoy introduciendo de mejora va a afectar el todo. Y eso hace que los acuarios a veces unos adquieran madurez más rápido y otros más lentos, porque tenemos un acuarista que tal vez no le permite al acuario alcanzar esa biodiversidad porque no fomenta el uso de fitoplancton, de zooplancton, pasa metiendo muchos antibióticos al acuario, y a pesar de que ese acuarista y yo tengamos los mismos corales, la biodiversidad es diferente. Y además la calidad de alimentación que yo le dé a mis corales y a mis peces hace que mis peces o mis corales tengan mejor actividad metabólica que la del compañero, porque no es lo mismo, por ejemplo, el procesamiento de ingredientes con el que se fabrica el alimento para peces, que para su sistema digestivo es pesado procesar, versus el alimento que usan otras marcas que son a base de productos marinos y de fácil digestión, y por tanto los residuos que genera ese pez o el coral son menores comparativamente al que usa el otro acuarista. Un alimento, por ejemplo, para mí que es muy bueno, es el New Life Spectrum, que no solo es muy bien asimilado por los organismos, sino que además nos obliga a dar dosis bajas, porque es tan buen alimento que tal vez la mitad de ración que usas es la que te estás ahorrando con otro alimento. Y así también hay otros buenos alimentos como los Piscine Energetics, Easy Reef, etc. Entonces, tal vez esta parte inicial que quisiera plantear es que debemos de cuidar detalles desde antes de que tengamos el tema dentro del acuario. Entonces, es la buena selección de los alimentos y el impacto que va a causar cuando ya estén en el acuario. Y luego a veces nos preocupamos solo por exportar los nutrientes, cuando también deberíamos de preocuparnos qué estamos importando. Y ahí es donde viene el tema del alimento, y para mí otro tema que es fundamental, y es el agua que usamos para rellenar la evaporación y los cambios de sal. Porque yo he visto muchos acuaristas que tienen cargados de fosfatos y nitratos el agua que usan para rellenar la evaporación o para preparar la sal. Y ahí viene el otro elemento que también sugiero que se revise: la calidad de la sal para que a la hora de preparar la mezcla, porque las calidades son diferentes. Hay sales que vienen con mayores fosfatos y mayores nitratos. Hay otras sales que usan materia prima, calidad farmacéutica, y una muy buena mezcla que tiene la garantía de que la presencia de nitratos y de fosfatos va a ser muy baja. Y no solo eso, una sal como la de Tropic Marine Bioactive usa polímeros que te van a ayudar a atrapar esos nitratos para luego exportarlos en los cambios de agua, o bien para que
sean mejormente asimilados por el skimmer o como alimento de los organismos. Entonces, no solo cuidémonos en exportar, es decir, hacer el cambio de agua, en lo que está capturando las macroalgas, sino también preocupémonos en lo que estamos metiendo, en lo que estamos importando al acuario. Sí, don Hernán, estoy de acuerdo con vos y como muchos temas en la acuariofilia también existe la polémica sobre los nutrientes. Hay aquellos que les gusta defender más la posición de tener nutrientes más altos, especialmente si su acuario predominan ciertos tipos de corales como los suaves, los LPS. Hay aquellos que les gusta tener nutrientes más bajos para poder mantener corales más tipo SPS, acroporas, montiporas, etcétera. Pero también, y usted lo ha visto, don Hernán, hay cierto movimiento de gente que cree que, y especialmente hace años se daba eso mucho, nutrientes en niveles cero, nitratos y fosfatos en niveles cero, que eso era lo ideal porque eso explotaba a mejor capacidad los colores de los corales y se tenía que tener un acuario lo más limpio posible. ¿Recuerda usted conversaciones de ese tipo? Sí, Ricardo, pero yo haría el paréntesis. Recordemos que en aquella época de inicios de los 2000, los test no eran tan precisos. Los skimmers que habían no eran tan eficientes como los tenemos ahora, ni habían otros recursos para capturar por medio de la filtración mecánica esos desechos. Entonces se hablaba de tenerlos casi indetectables o indetectables porque no eran precisos los tests, no medían concentraciones tan bajas, y como no medían concentraciones tan bajas, si lo comparamos con un agua del año 2000 con el agua de ahora, probablemente yo con el test, no sé, de Red Sea, hoy día puedo medir un ppm o menos de un ppm según otros tests, y sé que no tengo nitratos indetectables o fosfatos indetectables, pero en aquella época pues, no había un HANA checker, no había test para medir los nitratos tan eficientes como los de ahora. Y obviamente también el tema de la exportación por medios mecánicos. Entonces, tal vez ahí como el primer paréntesis, no para justificar, sino para entender por qué era que se hablaba tal vez de eso en el pasado. Y lo otro es que tenemos que entender que hay dos escuelas filosóficas, llamémoslo así, de cómo emprender el acuarismo. La escuela que dice tenemos que ajustarnos a lo que realmente sucede en los océanos, donde tenemos entornos oligotrópicos, donde tenemos un nivel de alcalinidad bajo, ¿verdad? Comparativamente con el que ofrecen, por ejemplo, otras sales de 11, de 12. Pero así como está esa escuela, también tenemos otras escuelas que dicen, no sabe, esto es un ecosistema cerrado, no podemos vivir al filo de la navaja teniendo una alcalinidad de 7.5 de KH o de 7, porque si sucede alguna desgracia ya nos brincamos la cerca con serias consecuencias. Y entonces surge toda la tendencia de que hay ciertos elementos que debemos de tener en mayor presencia. Y es más, vos coges un ICP de fauna marín y lo cruzas con el ICP de Triton y vas a notar esas dos escuelas. Un fauna marín que te puede poner en rojo un parámetro, ahorita no me acuerdo cuál, pero creo que el yodo era uno de esos casos, pero para Triton estaba bien ese nivel y era un color verde, es decir, era un nivel aceptable, pero no para la otra escuela. Y ahí es donde el acuarista también entonces debería de decir con qué escuela quiere casarse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas si no se va a confundir, si va a estar como una bola de ping pong brincando de un lado para otro, y eso no le va a hacer nada bueno a sus organismos. Porque buscamos la estabilidad. Y en la misma línea, don Hernán y compañeros, ¿ustedes creen que uno debería perseguir un número? Bueno, yo no soy así mucho de perseguir números, yo pienso más en la constancia. Se los voy a decir por experiencia. Vea, yo en algún momento
estaba ceñido en un número y, o sea, era una frustración cuando me salía de eso. Y en algún momento, dejé medio botada la pecera, por así decirlo, y se me subieron los nitratos a 40, los fosfatos estaban como en 15, pero se mantenían así, se mantuvieron así por meses, y la pecera o sea, cuando estuvo con esos parámetros constantes, todos los corales, incluyendo algunas acroporas de bajo requerimiento que tengo yo, como la bonsai y así, y las eufilias, todos mis corales estaban súper, súper contentos en cuanto a coloración, extensión de pólipos y todo. Eh, no quiero decir que tener los nitratos en 40 sea bueno porque no, o sea, a mi parecer no es un buen número, pero al haber estado tanto tiempo constante así, y ahí ellos creo que agradecen más la constancia que seguir un número específico. En mi caso, para mí lo más importante es la constancia, estamos de acuerdo, pero sí busco un número meta. Tal vez un número del que si me salgo me voy a estresar demasiado, pero sí busco un número estable, pero siempre bajo el rango que yo estoy acostumbrado. Háblese de unos fosfatos entre 0,04 y 0,06 y un nitrato entre 2 y 4 podríamos hablarlo, ¿verdad? Claramente, si me voy a salir o me salgo del parámetro, no es que me voy a buscar efusivamente llegarlo de un día a otro de 4 a uno porque voy a dañar las cosas, sino hacerlo tranquilo y volver al nivel que yo estoy acostumbrado, pero sí buscar lo que es, para mí lo más importante es la estabilidad, como todos lo hemos dicho. Sí, como menciona Gerardo, para mí también lo importante es la estabilidad. También como menciona Philip, ¿verdad? Tampoco es que vos vas a tener los nitratos en 50 y vas a estar tranquilo, ¿verdad? Porque eso ya genera otras cosas como estrés en los peces. Pero sí, también a la vez buscar un rango, ¿verdad? O por ejemplo, y si los tengo 20, tengo una meta de llegarlos a de entre 5 y 10, no sé, un ejemplo, ¿verdad? En mi caso yo me ha costado porque más bien yo soy de tener nutrientes pues muy bajos, ¿verdad? Y he tenido que estar editando pues nitratos y fosfatos, pero trato de mantenerlos, me ha costado un poquito más con los fosfatos subirlos, pero mantenerlos entre 0,03, 0,05, igual nitratos entre 3 y 5 ppm, ¿verdad? Pero como dicen todos, ¿verdad? Bueno, la mayoría, de buscar la estabilidad dentro de un rango razonable, un rango que sea pues bueno en sí para el acuario, ¿verdad? No ni extremos, ¿verdad? Ni para arriba ni para abajo. Más o menos desde hace un par de años ya viene uno escuchando en foros norteamericanos principalmente que te dicen no persiga los números. Eh, yo digo sí y no. A ver, los compañeros ya lo reiteraron, sobre todo estabilidad y consistencia en el tiempo. Si el acuario se quiere ver prosperar, busque estabilidad en todos los parámetros y que esos parámetros sean consistentes en el tiempo. Pero tampoco debes vivirse porque tengas que pegarte a un fosfato de 0,02, 0,03 y te desvivís cuando te salís de ese rango. Es decir, hay márgenes aceptables y ya luego márgenes que podrían ser menos aceptables y márgenes preocupantes, y por eso es que todos los que realizan ICPs, todas estas empresas te ponen una representación gráfica de verde, amarillo y rojo. ¿Por qué? Porque hay un rango aceptable de calcio, hay un rango aceptable de alcalinidad, después hay un rango de observación que sería el amarillo y un rango rojo. En mi caso, pues mis fosfatos se me mueven de 0,03 a 0,07, yo estoy tranquilo. Si me subieron a 0,7, 0,8, yo sé que tengo que tener cuidado y darle seguimiento para ver que no me sigan subiendo. Y lo mismo puede suceder exactamente con los nitratos. Entonces, desde esa perspectiva, don Ricardo, yo te diría que antes de perseguir los números, piense en estabilidad, en consistencia en el tiempo de esos números y tenga valores en los cuales son parámetros aceptables a moverse. Pero sigamos ahí hablando un poquito del tema de
del control de nutrientes, porque creo que podemos hacer un repaso de diferentes acciones. Yo les quería plantear a ustedes un tema muy interesante. Ya les he hablado yo a ustedes de lo que es el tema de la alimentación y la buena selección del alimento que vamos a dar. Pero a veces olvidamos temas interesantes. Por ejemplo, el uso de los congelados. ¿Con qué frecuencia se deben de editar? Va a depender mucho precisamente de esa cantidad de nitratos y de fosfatos que tengamos. Y después están las buenas prácticas para introducirlos. Filtrar el caldo a través de un filtro de estos que usamos para el café. Si tengo nitratos y fosfatos muy elevados y yo veo que existen algas en el acuario, yo en automático suspendo la puesta de alga nori para mis cirujanos. Porque si vos me vas a poner 2 platos de comida y dentro de esos 2 platos de comida me estás poniendo el que siempre me gusta a mí, por supuesto que me voy a comer el que siempre me gusta a mí y no voy a volver a ver el otro plato de comida. Entonces pasa lo mismo con nuestros acuarios, fuera de que las algas nori tienen una buena carga de fosfatos y de nitratos. Y hago el ejemplo de alga nori, pero puede ser cualquiera de estas algas que le ponemos a nuestros acuarios. Entonces hay ciertas prácticas que deberíamos de observar cuando tenemos nitratos o fosfatos elevados. Luego viene el tema de la alimentación, cuando la queremos comparar entre cantidad y frecuencia. Hoy día, con los dispositivos que hay para alimentar automáticamente un acuario, yo digo que no hay excusa para que un acuarista no esté trabajando sobre frecuencia y con bajas dosis. Porque sin duda alguna el hacer una dosis o 2 dosis antes de irme para el trabajo y regreso del trabajo significa que pueda estar metiendo más alimento de la cuenta y que ese alimento que no es consumido se transforme luego en nitratos y fosfatos. Si uso pequeñas dosis de alimentación, probablemente va a haber menos desecho porque el alimento va a ser consumido por nuestros organismos y por eso puedo aumentar la frecuencia a lo largo del día a través de la programación. Entonces creo que el tema de la alimentación tiene su detalle que podemos observar. Así es, don Hernán. Vamos a separarnos, compañeros, por unos momentos, pero a la vuelta del programa sería muy interesante compartir aspectos propios de qué hacemos como acuaristas para combatir este tipo de cosas. Y creo, don Hernán, ya usted nos invitó a entrar en ese tema mediante el hecho del control del alga nori, el control de la alimentación. Ciertamente son elementos más proactivos que usted está indicando. Hay algunos otros reactivos que vamos a tocar luego de la pausa. Está usted en 93.5 de la frecuencia modulada Radio Monumental. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso con Acuariofilia Marina, hoy conversando sobre el control de nutrientes, y es un tema tan amplio, Ricardo, que yo creo que nuevamente se nos va a hacer corto el programa, pero trataremos de abarcar los principales puntos. Me retiraba antes del corte comercial señalando el tema del alimento. Ahora quisiera entrar en el tema de la exportación de los nutrientes, Ricardo. El cambio de agua, eso es un clásico, pero lo que tenemos que entender es que podría ser una medida parcial por un tiempo o insuficiente. Acordemos que si hacemos un 25% de cambio de agua semanal o un 20% de cambio de agua semanal, lo que estamos exportando es tan solo el 20% de nitratos y de fosfatos. Si la tasa de producción semanal pues equipara o está por debajo de ese 20%, pues vamos a andar con una solución que nos va a ayudar. Pero si excede esa tasa, sin duda alguna vamos a quedar cortos con el cambio de agua, y ahí es donde debemos de comenzar a pensar
en otras medidas. Y yo sé que los compañeros quieren entrarle a unas bien interesantes que hay. Yo voy a hacer un paréntesis ahí porque creo que hay unas medidas que a veces no abordamos. Y es que la fiebre de nosotros como acuaristas nos hace meter más peces de la cuenta en un acuario. Entonces también tenemos que ser muy conscientes del tema de la densidad de los organismos que tengamos. Si metemos peces más de la cuenta, que además no es nada sano para la vida de ellos, sin duda alguna va a haber mayor producción de nutrientes. Entonces, control de la densidad es importantísimo. Y dentro del control de estos nutrientes, yo creo que ya sí, ahora sí podríamos hablar del tema de lo que significa un refugio que por medio de las macroalgas va a capturar de forma directa los nutrientes, pero tampoco podemos desperdiciar otros elementos como es el fitoplancton vivo, siempre y cuando el medio de cultivo de ese fitoplancton sea un medio que no venga a ser más problema que la solución que estamos buscando, porque desgraciadamente a veces mucha producción de fitoplancton artesanal casera usa como medio de cultivo concentraciones de agua con altos nutrientes, y esos nutrientes simplemente los estaríamos volviendo a meter al acuario. Entonces, usar fitoplancton de marcas que tengan reputación. Y por supuesto, no olvidar el rol también de nuestros corales, que van a hacer una captura de los compuestos nitrogenados. Acordémonos que tenemos ahí algas zooxanthella y también bien que mal los pólipos tenemos ahí que van a hacer un consumo. El equipo de limpieza, fundamental, antes de que ese nitrito se descomponga y se transforme al final de la cadena en nitratos, que sea incorporado y ese fosfato se incorpore a sus tejidos y sea utilizado por estos organismos. Entonces también por ahí el tema de los organismos que tengamos como parte del equipo de limpieza, que en el mejor de los casos esos compuestos desechos más gruesos los piquen y los hagan más finos para que el flujo del agua también los pueda exportar. Para agregar algo, discúlpame, para agregar algo que siento que es importante, ¿verdad? Y para que no se nos vaya. En cuestión en cuestión de los alimentos es importante, ¿verdad? Ver la cantidad de corales que tenemos en el acuario. A veces los alimentos, pues dicen agregar 3 gramos o tantos ml por tanto galonaje, ¿verdad? Pero a veces esa medida es para acuarios que están abundantes de corales, ¿verdad? Y tal vez una persona que tiene 3, 4 frasquitos, ¿verdad? Ahí está la misma cantidad y obviamente pues los nutrientes se van a ir hasta el cielo. Entonces también tener en cuenta, ¿verdad? O ir empezando alimentando poquito a poquito, ir aumentando la alimentación, pues hasta que el acuario lo soporte, ¿verdad? Y los corales lo consuman como debe ser. Perfecto. Luego ya... Sí, aquí, perdón, don Hernán, aquí ese tema que toca Gary es muy importante principalmente para la gente que está comenzando, porque siempre que llega alguien a la casa o que están viendo la pecera le echan de comer a los peces, y muchas veces tienden más bien a sobrealimentar. E incluso los corales, de ahí hay varias formas de alimentarlos, ya sea en la columna de agua o directamente, y dependiendo de la cantidad de corales que uno tenga, las dosis no son las mismas y son errores pues muy comunes que se cometen, y por lo general esas son las principales causas de tener esos problemas en los nutrientes. Correcto. No, yo quería apuntar ya para entrar en un fondo de exportación, que básicamente tenemos 3 grandes líneas para hacer la exportación por medio de la desnitrificación. Ahí estamos hablando que para mí es la más importante y que lamentablemente a veces no le ponemos atención. Si el acuario no tiene una buena desnitrificación, el nitrato nunca va a poder ser transformado en nitrógeno gaseoso para que se exporte naturalmente del ecosistema. Y a veces quienes optan por tener acuarios muy minimalistas, sin mayor cantidad de roca para que haya un buen espacio negativo, si no utilizan sustrato,
y tras de eso los bloques que ponemos en el SOM están ubicados erróneamente, la actividad de desnitrificación va a ser muy pobre. Y esa es la principal filtración biológica para que nos permita exportar el nitrato a nitrógeno gaseoso y que se salga del acuario. Pero igual tenemos que pensar en el uso de las rocas, de esos biobloques bien ubicados en el acuario, y en el SUM también van a ser muy útiles las camas de arena, pero no por tener una cama de 1, 2, 3, incluso 4 centímetros voy a lograr desnitrificación. Por supuesto que también tenemos en el tema de la filtración lo del uso de reactores, ya sean peletizados, reactores de bioreactores o reactores de azufre. Dentro de lo que son la exportación por medio de macroalgas, pues no solo teníamos el uso del refugio, sino también tenemos el ATS, tenemos reactores de algas que nos sirven para esos propósitos. En la filtración mecánica, el skimmer, que si tenemos mucha presencia de nitratos y de fosfato, debemos de trabajarlo más en húmedo y menos en seco, pero también podemos usar las medias o los roller mats que estamos hablando ahora en el bloque comercial. Y por supuesto que también están las resinas, que hay de todo tipo. Podríamos pensar en resinas que metidas en un reactor hacen que logremos esa desnitrificación, o resinas propiamente para exportar nitratos o fosfatos, que hoy día hay muchas disponibles en el mercado. Entonces quería por ahí, pues señores, introducirles a ustedes el tema de la filtración y la exportación que nos ayudan a hacer de los nutrientes. Tal vez me gustaría, hablando que empezaste a hablar de resinas, ¿verdad? Y de cosas que aditamos, ¿no, verdad? Sí, No sí, sé si para me puedo ir por exportar ese ámbito. o capturar los nitratos y fosfatos y luego sacarlos del acuario. Bueno, a veces tendemos en nuestro afán de quitar los nitratos en agregar compuestos o mejor dicho, cosas que tengan carbono. Y no sé si podemos por ese lado o es lo que quieres Bueno, hablar. O... ahí ya estaríamos hablando, Gerardo, parte de lo que serían los bloques, a ver, de la desnitrificación en general y dónde vamos a realizar esa desnitrificación. Porque para fomentar las bacterias heterotróficas que se vayan a encargar de la conversión del nitrato a nitrógeno gaseoso, pues ellas no solo ocupan un entorno donde no exista el oxígeno, porque si están en un entorno con oxígeno, por eso son bacterias facultativas, pues van a hacer uso del oxígeno que está presente en la columna de agua y no va a haber desnitrificación. Mientras que si son bacterias que están en zonas anóxicas de bajo contenido de oxígeno, van a tener o se van a ver obligadas a tener que recurrir a secuestrar esos iones de oxígeno que tiene el nitrato para de ahí poder hacer la oxidación del nitrato al nitrógeno gaseoso. Pero como alimento van a requerir de carbono orgánico, y ahí es donde precisamente la gente comienza a meter vodka, nopox, vinagre, azúcar o cualquier otra fuente que sea de carbono orgánico. Pero tiene todo un equilibrio, pero no me quiero adelantar porque creo que Gerardo iba hacia eso. Sí, sí, de hecho quería hablar acerca de ese tema. A veces agregar carbono simplemente en nuestro afán de bajar el nitrato no es lo mejor. Podremos llegar a bajarlo, pero lo mejor realmente es poder controlar cuánto estamos echando. ¿Y a qué me refiero? Bueno, antes nada más echábamos, bajamos el nitrato ya, y no sabemos la concentración de carbono que hay. Y como dice don Hernán, todo tiene un equilibrio. Antes se habló mucho acerca el rate de Redfield, que La hablaba razón de acerca de Redfield. cuánto, ¿perdón? La razón de Redfield. Sí, o la razón que tiene que estar, o el rate que tiene que estar entre una relación entre el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Pero eh,
Ahora con el NDOC de Triton o de Triton podemos realmente ver si estamos pasándonos, por ejemplo, con el carbono. Esto es particularmente importante porque si no tenemos una buena relación o un buen equilibrio, nuestros corales no van a estar de lo mejor. Tal vez Ujú. podemos ver algunos colores apagados, podemos ver corales que no están tan bien como antes, y esto puede ser por el exceso de carbono en el agua. Entonces, hacer un análisis constante de esto o hacer un NDOC de vez en cuando es algo bueno y es una buena alerta para decirnos, nos estamos pasando Sí. de la mano Tal o vez frenando. como ilustración, Gerardo, inicialmente pues la referencia había sido la razón de Redfield, que lleva el Ujú. apellido de quien descubrió la cantidad de carbono, nitrógeno y fósforo que había en las algas. Luego el acuarismo fue evolucionando y estableció una relación de 1 a 100, 1 a 150 en cuanto a la cantidad de nitratos por fosfatos que teníamos que tener, y hoy día pues contamos con mejores instrumentos como es el caso de los test de Endox que estás hablando de Triton, donde ya no solo se va a medir el, el carbono, el nitrógeno y fósforo que está presente en el alga, sino que está presente en el agua de mar, y entonces darnos una guía más allá de tener solo en consideración fosfato y nitrato, sino todo el compuesto nitrogenado, donde vamos a tener inclusive los aminoácidos. Y efectivamente, Toda la parte porque su orgánica. desequilibrio en faltante o en exceso generan problemas. Un exceso y una dosificación a ciega de carbono orgánico por vodka, NOPOX, etcétera, nos puede generar desde cosas tan sencillas como un problema de cianobacteria hasta cosas que han encontrado investigaciones recientes de que hay ciertas bacterias que viven en el holobionte coralino, que cumplen un rol en ese holobionte coralino, y que van a encontrar que es más fácil pasarse a vivir a la columna de agua porque hay mayor cantidad de alimento disponible para ellas por el exceso de carbono orgánico que hemos hecho, de que quedarse metidos en el coral capturando los desechos nitrogenados que se producen. Y sucede lo contrario también cuando estamos por debajo. Entonces, gracias a Dios, por dicha, hoy día la acuariofilia marina ha avanzado mucho, y eso es lo que nos permite hoy tener corales que en el pasado pues generaban problemas, o tener mejores coloraciones como las que estás apuntando, Gerardo. Sí, como menciona Gerardo, ¿verdad? Ahora es muy común, ¿verdad? Escuchar, mira, ahí está, bueno, siempre ha sido muy común, ¿verdad? Pero ya hay formas o ya hay cosas un poco más naturales para poder reducir nutrientes, ¿verdad? Pero era muy común y ahora sigue siendo común escuchar, mira, con vodka, mira, con Opox, mira, con esto. Y pues, como decía Don Hernán, ahí estamos a ciegas, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Tenemos cianobacterias o tenemos blanqueamiento de corales, pérdida de piezas, ¿verdad? Y no sabemos por qué es, ¿verdad? Y tal vez en un momento hacemos un endoc y nos damos cuenta, pues, que carbonos orgánicos, compuestos nitrogenados, todo eso, pues están al tope, ¿verdad? Entonces, yo soy siempre, pues, siempre he opinado, pues, que esos tipos de aditivos es evitarlos a lo máximo, ¿verdad? Porque aparte, yo creo que el tanque, ¿verdad? El sistema como que ¿verdad? Como que empieza a depender mucho de eso, ¿verdad? Y después recuperarlo cuesta bastante porque se le hace, ¿verdad? Como un tipo de ¿cómo lo puedo decir, ¿verdad? Dependencia. Dependencia de esos productos, ¿verdad? Y cuesta mucho, pues, hay personas, ¿verdad? Acuaristas que dicen, mira, es que estoy editando bacterias, pero no me están funcionando, entonces mejor voy a volver a editar, no. Entonces hay que darle tiempo al sistema, ¿verdad? Para que se desintoxique, ¿verdad? Entonces, hay que verlo como un todo, ¿verdad? Hay que verlo como un todo, y siento que depender tanto de esas cosas no es bueno, ¿verdad? Es mejor ir a las macroalgas, por ejemplo, el chaeto, la caulerpa, la vulva, la lechuga,
Sí, Gary, Son yo métodos por que nos eso van a funcionar. señalaba en el programa, creo que fue de la semana pasada, que nosotros tenemos que ver el acuarismo de una forma holística. No podemos ver la polinia. Cuando digo polinia es, tengo problema de nitratos, entonces voy a meter bacterias para que se coman, o voy a dosificar carbono orgánico para que se reproduzcan las bacterias y que las bacterias se encarguen de los nitratos. Y me fijo solo en esa línea, desconociendo lo que eso va a afectar al todo. Entonces, vale que efectivamente tenemos que ver las implicaciones de nuestras acciones en el acuario. El uso de reactores mitigan un poquito lo que estás señalando, porque tal vez el carbono orgánico que metemos no va a ir a toda la columna de agua del acuario, sino que va a quedar mayormente concentrada dentro del reactor. Y entonces un reactor de biopellets, por ejemplo el pellet, básicamente lo que va a hacer es liberando ese carbono orgánico lentamente, y al regularle flujos lentos de agua logramos que exista menos concentración de oxígeno, para que el agua, cuando pasa por ahí con el nitrato y habiendo esos pellets que se van deshaciendo, convirtiéndose en carbono orgánico que alimenta a las bacterias, tenemos una alta concentración de bacterias que se encargan de esa desnitrificación en el reactor. Y lo mismo aplicaría para otros bioreactores que cumplen con igual función, en la medida que exista el carbono orgánico. Yo no estaría en contra del uso del carbono orgánico, siempre y cuando yo supiera que lo tengo por debajo del balance recomendado. Entonces sé que puedo crecer hasta un determinado techo, y que más allá de ese techo podría generarme problemas. Yo en lo personal, y yo sé, etiquétenme ustedes de vieja escuela y demás, pero yo sigo creyendo en el uso de roca. Yo sé que por razones de estéticas, muchas personas no lo tienen en la urna principal, en el acuario principal, y lo tienen en el SOM. Lo cual está bien, está perfecto, sí. es válido, solo que cuando se va la luz, tengo mi problema, porque la parte de arriba, que están todos los organismos fuertes, no tienen la mayor actividad de nitrificación y desnitrificación, porque la tengo en el SOM. Entonces, igual, son consideraciones que el acuarista debe de valorar cuando opte por un sistema de tener arena o no tener arena. Yo, como tengo zonas de cama profunda de arena en mi acuario, por eso es que yo tengo que estar dosificando nitrato de sodio. Y bueno, y no tengo problema con estar dosificando nitrato de sodio y tener el refugio. Creo que he conciliado un equilibrio adecuado para mi gusto de 4, 5, 6 ppm por ahí de nitratos, que eso es el rango que me gusta mantenerlos. Don Hernán, yo por mi parte me gusta mucho siempre irme por lo natural, usar más roca ahora que hay acceso a ladrillos, estas bolitas porosas, y pues en su momento usado Nopox, no lo mal recomiendo para nada. Sin embargo, siempre que uno utiliza pues estas fuentes de carbono como el Nopox, los biopellets, entre otros, hay que tener muy en cuenta las consecuencias a largo plazo si no se revisan ciertos parámetros, porque tal vez uno llega al parámetro deseado y de repente están todos los números bien y todo, pero uno ve que el acuario no está bien, y es porque esos parámetros ocultos, por así llamarlos, que solo los va a ver uno en un test de NDOC, están completamente fuera de lugar. Perdón, nomás para hacerte un paréntesis ahí, Philip, porque yo creo que es importante que las personas lo conozcan. Meter carbono orgánico es dar alimento para mayor cantidad de bacterias, y que esas bacterias se coman los nitratos. Estamos clarísimos. Pero el exceso, como ya apunté, genera problemas, desde algo tan sencillo como generar cianobacteria, a como promover que las bacterias que viven, algunas de las bacterias que viven en el holobionte coralino, se salgan del coral y el coral quede debilitado para los problemas. Y tras de eso, si usamos, por ejemplo, un abuso a ciegas de aminoácidos, que son compuestos nitrogenados,
donde tenemos sí el nitrato, pero también tenemos el amoníaco, también tenemos el nitrito, tenemos la urea, tenemos los aminoácidos. Te aseguro que si hay abuso, tarde o temprano el acuarista va a haber necrosis en sus corales. Va a haber no un blanqueamiento, bueno, sí puede haber un blanqueamiento en algunos casos, pero sobre todo va a haber necrosis. Sí, correcto, Hernán. Por eso menciono lo de concentrarse en las cosas que van a pasar en el acuario a largo plazo y no tanto a corto plazo, porque un error que yo creo que todos hemos pasado por ahí es solucionar un problema de forma fácil, pero que tal vez sin saberlo va a traer consecuencias que tal vez lo pueden complicar más a futuro. Yo lo cuento como testimonio para que no les pasen. Yo en algún momento comencé a usar Nopox para bajar los nutrientes de la pecera. Ya estaban estables y todo, bajé la dosis prácticamente al mínimo, estaban manteniendo. Vea, me descuidé como 3 semanas con la medición de parámetros porque estaba con unos proyectos ahí personales y cuando vi se me bajaron todos los nutrientes, los nitratos a cero y se me hizo un desbalance y se me hicieron dinoflagelados y terminé desarmando la pecera. Todo por no llevar un buen control de los nutrientes. Como les comentaba, esa anécdota que me pasó fue por tener los nutrientes muy bajos. Siempre tiene que haber una estabilidad entre ellos, como lo hablaba don Hernán anteriormente, de 1 a 100. O sea, si tenemos 0.04 de fosfatos, lo ideal es que hayan 4 de nitratos. Luego, también es importante recalcar, todos hemos tenido en algún momento algas indeseables, ya sea alga pelo, balonia, entre otras, que pasan por un desbalance de nutrientes, pero hacia arriba. Me refiero a tener nitratos altos, fosfatos altos, esa alga café en el vidrio que uno la quita y al día siguiente otra vez está peor que el día antes, es por un desbalance en los nutrientes tirando hacia arriba. Los nutrientes en lo personal, después de la alcalinidad y el pH, es lo más importante para mí que hay que controlar en un acuario. Como menciona Filipe, ¿verdad? Todos los excesos son malos y si tenemos nutrientes bajos, pues va a haber hambruna en el acuario y van a sobresalir pues algas indeseables como los dinoflagelados. Si tenemos nutrientes muy altos, ¿verdad? Pues van a también sobresalir otro tipo de algas peludas, etcétera. Sí, así es, compañeros, un tema que se las trae. Personalmente siempre he creído que es mejor ser proactivo antes que reactivo, pero si ya tenemos las condiciones en el acuario, pues tratar de administrar esos nutrientes para darle una mejor calidad de vida a todos los seres que tengamos en el acuario, no solamente si tenemos corales, también los peces, etcétera. Así que nos ha ganado el tiempo, compañeros. Ha sido un programa muy interesante donde hemos conversado de un tema tan clave para los acuarios marinos, de agua dulce, de solo peces, etcétera. Y a usted queremos agradecerle por estar con nosotros en esta mañana, ya estrenando mes en julio. Que usted tenga un mes muy provechoso y que nos acompañe a través de los diferentes sábados que vamos a tener Acuariofilia Marina aquí en los 93.5 de Radio Monumental. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.